Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Bueno, vamos a continuar con la serie titulada Salmos Mesiánicos. No estamos estudiando todos los salmos, obviamente, como lo hemos venido haciendo, perdón, sino aquellos salmos que hablan, que anunciaron, para ser más exacto, que predijeron acerca del Mesías, el ungido, el consagrado, el Hijo de Dios. Así que hoy vamos a continuar y finalizar la lección número 6, que lleva por título La angustia y la victoria o el triunfo. Fíjense, tengan eso en mente. Porque, bueno, lo estudiamos, ¿verdad? Ya lo consideramos, ya hicimos reflexiones acerca de la angustia, los sufrimientos, los dolores de Cristo en la cruz. Y ahora, con esta última, fueron 2 partes la lección, esta segunda parte y última, acerca de la victoria del Mesías, basada en el Salmo número 22. Miren, vamos a recordar algunas cosas antes de pasar propiamente a la lección. Miren, hagamos memoria que estudiamos acerca de los siguientes postulados o afirmaciones que la misma Escritura nos enseña para tener la claridad y la verdad acerca, fíjate Saulo, de las experiencias del Mesías o de Cristo o de Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz. El primer postulado fue que Jesús nunca fue abandonado o dejado solo por el Padre. Y eso lo vimos allí en Juan 8, 28 y 29, para los que están apuntando. El segundo postulado es que el Señor no estaba solo, el Señor Jesús no solo nunca fue dejado por el Padre, sino que no estaba solo. El Padre siempre estuvo con Jesús, basado en Juan 16, 32. Y el tercer postulado es que Jesús, fíjense, cuando el Señor moría, para ser exacto, en el momento de su último suspiro, Él entregó su espíritu al Padre, ahí cuando muere en la cruz, según Lucas 23, 46. Por tanto, fíjense, y esto es muy importante, por tanto, o sea, a la luz de lo anterior, Cecilia, sobre la base, tía y ángeles, y Nando, de estos postulados, concluimos, de ahí se deriva que en la cruz, cuando Jesús estaba en la cruz, no fue abandonado por el Padre por causa de habérsele imputado todos los pecados de la humanidad, como afirman falsamente algunos. Porque hay quienes interpretan cuando Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, algunos religiosos, algunos, según teólogos, ¿sí? Y esta es una creencia muy popular, pero por el hecho de que lo digan teólogos famosos y eruditos y algunos judíos
comentaristas y sea muy popular esto, no significa necesariamente que sea verdad. Eso no hace que lo que se dice, de lo que el significado que le dan a esas palabras de Jesús en la cruz, Juani, no significa, aunque la digan estos hombres y sea de creencia común, no necesariamente significa que sea verdad lo que ellos digan y lo que mucha gente crea. No, eso no. La verdad no se basa en lo que diga mucha gente o la mayoría de la gente. No. No es base, digamos, sin error, ¿no? No. No es un fundamento absoluto eso de veracidad, que mucha gente cree algo, entonces como mucha gente lo cree, ha de ser verdad, ¿no? Y tampoco quienes se proclaman a sí mismos expertos en las escrituras, no necesariamente. La única fuente de verdad, final, definitiva, autoritativa, son las escrituras, ¿ok? Entonces, algunos le dan ese significado a las palabras, Nando, de Jesús cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El significado que le dan es que le imputan a Cristo, dicen que a Él se le transfirieron todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. Pero no, ya hemos visto que no, y hoy vamos a seguir corroborando, confirmando con las escrituras y haciendo las reflexiones pertinentes, debidas y correctas, adecuadas, de que no es así. Hermanos, hermanas, Cristo no fue convertido en un pecador por causa de nuestros pecados, sufriendo las consecuencias de que Dios escondiera su rostro por eso que dicen. Que Dios no escuchara su súplica y lo abandonara, lo dejara solo allí, solo, apartándose Dios, apartando su rostro porque Él lo veía pecaminosamente culpable, inmundo, sucio, vil, pecador, allí en la cruz. Él había llegado a hacer eso en la cruz. Y es lo que dicen algunos, por eso, entonces, el Padre lo ve con desprecio, se llena de ira y dicen que Dios descargó su ira sobre él, dejándolo morir allí porque lo merecía ahora. No lo merecía antes, ahora sí. Es lo que dicen, es lo que enseñan estas personas. Y como llegó a ser culpable, pecaminosamente vil, inmundo, pecador, Dios volteó su rostro y lo dejó allí. No. Como dije, ya hemos estudiado de que no es así y hoy vamos a corroborar eso una vez más. No. Cristo, en este sentido, en el que acabo de decir, creen y predican algunos, y lamentablemente algunos hermanos creen eso. En este sentido, jamás fue abandonado por el Padre cuando moría sacrificialmente en la cruz. Ahora bien, pero hay que aclarar algo. Fíjense. Miren. Y esto que voy a decir ya va orientando la enseñanza del día de hoy para comprender mejor y exactamente, correcta y adecuadamente las palabras de Jesús en la cruz y cuidarnos
Hay que cuidarnos de atribuirle, de adjudicarle o de imputarle algo que él no llegó a ser, en lo que no llegó a convertirse. Hay que tener sumo cuidado, porque él merece todo respeto, el Señor. Sí, decir algo de él que no es. Decir que se convirtió en un vil, miserable, sucio, inmundo, despreciable, pecador, y que por eso el Padre lo dejó ahí en la cruz, lleno de ira, el Padre contra él, descargando su ira con él en la cruz, al dejarlo morir allí solo. Que en ese sentido, bueno, hay que tener cuidado con ello. Entonces les decía que hay que aclarar que una cosa es ser abandonado por el Padre a causa de que él se convirtió en un pecador, lo cual no ocurrió, y otra muy diferente, oído el tambor, como decimos en mi país, y otra muy diferente es ser desamparado, Juan, y fíjate, presta atención, y todos, como lo están haciendo, ser desamparado por el Padre en el sentido, ¿en cuál sentido? ¿En cuál sentido, Cecilia? ¿En cuál sentido? En el sentido de no ser, escuchen, liberado de la experiencia de la muerte de cruz. Es decir, el Padre no intervino para rescatarlo y dejó de forma vulnerable a Cristo en la cruz, permitiendo que Él muriese como morían los hombres en dicho suplicio. ¿Ven? Una cosa es haber sido abandonado por el Padre porque se convirtió en un pecador, y otra es haberlo desamparado en el sentido de que el Padre no intervino para librarlo del sufrimiento y de la muerte. Pero no por ser pecador, sino que no intervino para que no muriese en la cruz como el sacrificio por nuestros pecados, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que morir, pues. El Padre lo dejó morir, pero no como pecador. Es muy distinto eso. Ojo, ojo, Ángeles, tía, decimos allá en mi país. Ojo con eso. Entonces, y estando Cristo a punto de morir, el Señor experimentó, oigan, fíjate Cecilia y Nando, Él experimentó la soledad. Él, en esas circunstancias, experimentó la soledad por la no liberación o por el no rescate de dicha muerte de cruz, expresándolo como: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué significa esto? Que él experimentó la soledad. Este es el significado de dichas palabras según el contexto del Salmo 22 y los evangelios. Lo primero que deseo que consideremos es lo siguiente, fíjense. Su experiencia de no qué cosa. ¿Qué no fue él de parte del Padre? ¿Qué no hizo el Padre pudiéndolo haber hecho? Bueno, que no lo liberó de la muerte de cruz. Él vivió esta experiencia de no ser salvado, rescatado, liberado de la muerte de cruz. Observemos cómo el Salmo 22, y vayan abriendo sus Biblias en el Salmo 22, versículos 8 y 15. Miren cómo estos pasajes contienen las declaraciones del Mesías,
en su humanidad. No olviden eso. Saulo dijo, no hay que olvidar jamás cuando estudiemos acerca de Cristo, que Él era, no solo era, Juan, y no solo era, ángeles, no solo era verdadero Dios, sino que era verdadero hombre también, verdadero hombre. Estos pasajes 8 y 15 del Salmo 22 describen su experiencia de la no liberación de la muerte de cruz. Vamos al versículo 8 del Salmo 22. Dice la Escritura, fíjense. Todos los que está hablando el Mesías, me ven. Él está diciendo eso, me ven. Esa gente que está allí, los judíos, los romanos, pero el Salmo 22, 8, 7 y 8. Dice, todos los que me ven me escarnecen, se burlan, me injurian, me ofenden, me deshonran. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová. ¡Líbrele! Están diciendo ellos. El Mesías está viendo, que lo están viendo, y que la gente está diciendo, líbrele Jehová, sálvele él, puesto que en él puso su confianza. Él se complacía, él decía que él era su padre. La pregunta es, ¿en dónde veían los hombres al Mesías no liberado o no salvado por Jehová el Padre? Porque el Salmo dice, me ven, y entonces me ofenden, me deshonran, me injurian y me dicen, a ver tú, que le salve, que le libre Jehová. ¿De dónde? De la cruz. De la cruz. Eso confirma que ellos están viendo a Jesús en la cruz crucificado y confirma que el Mesías allí estaba en la cruz y que el Padre lo podía liberar, pero no lo hizo. No lo hizo. Esa fue su experiencia allí. Es lo que se confirma aquí. En el versículo 15 dice el Mesías, en el 15, estamos en el Salmo 22, salmo que fue escrito hace casi 1000 años antes de Jesús estar en la cruz. Perdón. Como un tiesto se secó mi vigor. Sí, porque él llegó a tener una sed extrema, eso ya lo estudiamos, cuando dijo él, tengo sed, según los evangelios. Por causa de esa situación, de esa agonía que estaba viviendo en la cruz, humanamente hablando. Y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto. Fíjense lo que confiesa el Mesías. Tú, Padre, me pusiste en esto. ¿En qué cosa? En el polvo de qué cosa? De la muerte. Él estaba ya muriendo allí. Él no fue liberado, no fue salvado, no fue rescatado, no fue bajado de la cruz para morir. Porque era la voluntad del Padre que él muriese. Y él sabía eso, pero él está experimentando la no liberación. ¿Sí me explico? ¿Sí, no? Él está experimentando la no liberación y los hombres que están allí están viendo que él no ha sido liberado, que el Padre lo puede hacer, pero no lo hizo. No quiso hacer eso el Padre. Y luego él dice, bueno, yo estoy a punto de morir, aquí estoy deshidratado, ¿no? Deshidratado, seco estoy aquí. Ya, para morir me pusiste en el polvo de la muerte, donde fue puesto el Mesías por el Padre, allí en el polvo de la muerte de la crucifixión. Allí estaba él en la cruz, no liberado, no salvado, no rescatado, y él está experimentando eso.
en su mente, en sus emociones, en sus sentimientos, en su carne. Está en esa situación, Ángeles, bien dura, bien difícil. Está experimentando eso, la prueba allí de esas circunstancias. Y allí él está reconociendo eso. Y la gente lo ve. Lo ve como abandonado, desamparado del Padre. Que el Padre lo ve como que ya no tiene a Dios consigo. Ya Dios no está con él. Sí, allá lo dejó. Ahí lo dejó tirado ahí. Ahí lo abandonó, ahí lo desamparó ahí en la cruz. Él está experimentando esto. En el libro de Isaías se describe las experiencias de lo que Dios hizo con él, de lo que Dios hizo con Cristo, con su Hijo. Noten, y lo describe Isaías de la siguiente forma. Isaías 53, versículo 4. Perdón. Dice el profeta, se le reveló y nosotros le tuvimos por azotado. Subrayen, por herido ¿de quién? ¿De quién? Herido de Dios. Verso 4. Herido de Dios. Y noten el verso 10. Con todo eso, ¿qué dice, hijo? Jehová quiso, ¿qué cosa? ¿Qué quiso Ana Sofía? Jehová, el Señor, el Padre. ¿Qué quiso? Quiso quebrantarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Sujetándole a qué cosa. ¿Quién quiso? ¿La voluntad de quién? ¿El designio y el decreto de quién? ¿La determinación soberana de quién? Del Padre para con su Hijo. Aquí Isaías describe esas experiencias de lo que Dios hizo con su Hijo al permitir, dejándolo que experimentara la muerte de cruz. Y bueno, todo lo que implicaba. Luego tenemos allí en el Evangelio de Mateo capítulo 27. En el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 43, el evangelista registra las siguientes palabras de los enemigos de Jesús, las cuales muestran qué cosa y confirman qué cosa, la no liberación, como lo estamos leyendo aquí en la proyección aquí, la no liberación del Mesías de la cruz. Dice el verso 27, 43. Está la gente y llega ahí a los pies de Cristo, ahí, a los pies de la cruz donde está Cristo. Y le dicen, confío en Dios, están diciendo. Están viendo a Jesús en la cruz, lo están viendo allí crucificado y le están diciendo, miren, confío en Dios, líbrele, líbrele. Claro, porque ellos están viendo a un hombre crucificado, Nando. Están viendo a Jesús crucificado. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Ahora, miren fíjense cómo la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, vierte este versículo. El 43 de Mateo 27. Dice así. Como confía en Dios, dejemos que Dios lo rescate si es que lo quiere de verdad. Fíjense. Poniendo en duda, ¿no? Sembrándole allí, o bueno, diciendo públicamente para que otros oigan. Esta gente mala, perversa, sin ningún tipo de compasión, indolentes, injuriándole y diciendo,
Que lo libre Dios. A ver si en verdad lo quiere, lo ama. Si Dios te quiere, si Dios realmente te ama, te va a liberar. Porque tú has dicho, yo soy el Hijo de Dios. Después de todo, Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Cómo es que el Padre, si eres real y verdadera, auténtica y legítimamente, eres el Hijo de Dios? ¿Cómo tu Padre te va a dejar allí abandonado? No que te quiere, que te ama, no que eres su hijo. ¿Cómo es posible que no te libere y te rescate de esa muerte? Te está dejando allí te está dejando. Fíjense esa injuria contra él. Y dicho públicamente, sembrando mal representando a Jesús, mal representándolo públicamente. Y sembrando esa idea falsa, ¿verdad? Y claro, al morir, ¿qué va a pensar la gente? Pues Dios nunca lo quiso, ¿verdad? El Padre nunca lo quiso. No puede ser el Hijo de Dios él. No puede ser, porque si fuera el Hijo de Dios, lo hubiese liberado de esa cruz maldita y dolorosa e inicua y perversa. ¿Cómo lo va a dejar morir allí? ¿Cómo es posible? Ven todo lo que se siembra, se puede decir, se interpreta, toda la falsa, mala, perversa, torcida representación que están haciendo, toda esa calumnia, difamación, todo ese ataque, esa injuria contra él públicamente. Líbrele de qué? Que lo rescate de qué? De morir crucificado. El evangelista a través de esta persona nos confirma que ciertamente Cristo, Jesús, el Cristo estaba allí y que ahí quedó. Nos confirma la no liberación. Pero el Padre no hizo eso. Ojo, o mosca, el Padre no hizo eso, no lo liberó, no lo rescató, no lo salvó, porque se había hecho un pecador, no. Sino porque Él debía morir como el sacrificio por nuestros pecados. Pero en ese proceso, Él experimentó la soledad. La soledad. Noten lo que dice Pablo de las disposiciones eternas del Padre sobre su Santísimo Hijo como el sacrificio por los pecados. Dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que, ¿qué cosa? Vayan a Romanos 8:32 y subrayen allí, subrayen eso. Lo entregó por todos nosotros. Lo entregó, fíjense. Esta era la disposición, el designio, la voluntad eterna de Dios. Entregarlo al suplicio de la cruz, a la muerte de cruz, dejarlo morir y no liberarlo, rescatarlo, salvarlo de esa experiencia, para que así llegase a ser el Cordero de Dios inmolado que hace posible la redención. Fíjense cómo Pablo aquí nos revela y nosotros conozcamos las disposiciones eternas. Dios se propuso en la eternidad pasada hacer esto. Dice Primera de Pedro, un Cordero ya preparado antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué era ese Cordero ya destinado, ya preparado, ya apartado? ¿Para qué? Para ser entregado para morir. Entonces no fue un hecho casual, fortuito, accidental, sin orden divino, sin control divino, sin arreglo divino, sin predisposición divina, el que el Padre dejara que él experimentara la no liberación de la muerte de cruz.
lo entregó, dice el texto. ¿Ah? Lo entregó. No lo rescató. La palabra escatimar es que Dios no lo eximió de esto. No, lo entregó a ello. Por tanto, y cuando Cristo, verdadero hombre, vive el suplicio de la muerte por crucifixión, habiéndola permitido el Padre y no liberándolo de ella ni evitándole el sufrimiento, el Mesías experimenta en su plena condición humana la soledad. La soledad. Él no experimenta la soledad por la ausencia en sí del Padre y de su amor a Él, no. El Padre estaba allí. El Padre estaba allí. Ya leímos que el Padre siempre estaba con Él, nunca lo ha dejado solo. Y Él cuando murió, dice, Padre, en tus manos entrego, encomiendo, toma mi espíritu. ¿A quién? ¿Dónde estaba el Padre? El Padre estaba ahí con Él. Su amor estaba ahí con Él. Él estaba viendo a su Hijo. Su Hijo a quien no escatimó entregándole. Y su amor de Padre, su amor eterno para con su Hijo, ahí estaba con Él, ahí estaba. Pero la soledad fue más bien por la no intervención del Padre para liberarlo o salvarlo de la muerte de cruz. Cristo debía afrontar y enfrentar su muerte humana en la cruz solo. Solo. Es decir, sin ayuda, sin rescate, sin liberación y con todo lo que implicaba vivir tal experiencia. Entonces, y estando en semejante circunstancia, Él clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo en su humanidad y durante su crucifixión experimentó la soledad. Este Saulo, hijo, Ana Sofía, Ángeles, es el significado de tal clamor en la cruz. Cuando ustedes lean el Salmo 22:1 y lean en los evangelios cuando ellos registran que Jesús dijo esto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El significado es que Él experimentó la soledad y la no intervención del Padre para no liberarlo, sino dejarlo en el sufrimiento y en la muerte, porque era necesario, inevitable, y para que se cumpliese los propósitos de Dios y todo lo que estaba escrito de Él, acerca de Él. Entonces, y en medio del suplicio de la cruz, oró el Mesías y en su soledad al Padre dijo lo siguiente. Salmo 22, verso 11. Miren la oración. Miren estas palabras que nos permiten entender los pensamientos, los sentimientos del Mesías en la cruz en su soledad. Mientras moría y cuando el Padre no intervenía para liberarlo de ello. Dice el verso 11 en la NTV, la Nueva Traducción Viviente, no te quedes tan lejos de mí porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme.
No, él experimentó la lejanía de Dios. Pero la lejanía, Nando, la lejanía del Padre significa la no intervención, que el Padre no lo rescata, no lo libera, no lo salva. ¿De qué cosa? De morir en la cruz. Entonces él experimenta eso, él vive eso en su condición humana. Pero no significa que el Padre no estaba allí y su amor, el amor de él para con él. Yo creo que al Padre le costó. Le habrá costado, él habrá sufrido seguramente. Le habrá dolido él ver cómo trataron a su hijo, cómo lo pusieron allí. Dice Isaías que no parecía un ser humano. Dice la Escritura que no parecía un ser humano. Y la gente se quedó abismada cuando vieron a ese molido, triturado. Fue tratado de una manera terrible. Hay que pensar en eso. O sea, yo en lo personal, cuando estaba elaborando estas lecciones, pensaba, ¿hasta dónde llegó el Señor? ¿Hasta qué punto aquí? No te quedes tan lejos, dice la NTV, verso 11. Él experimentó la lejanía, que significa lo que he dicho. Luego en el versículo 19, en la PDT, Susana, en el verso 19 dice, Señor, hablándole el Mesías al Padre, no me dejes, ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto? Léelo, fíjate. Dice el verso 19 en la PDT, no me dejes, ¿qué? Solo. Tú eres mi fortaleza, ven pronto a ayudarme. Él experimentó la soledad. Pero ¿en qué sentido? En la que ya he explicado. Miren, a pesar de lo que él estaba sintiendo y experimentando en tales difíciles circunstancias, a pesar de todo esto, hijo, fíjate, Nando, en el verso 22 del Salmo 22, miren lo que se nos dice, lo que se nos revela con respecto al Padre. Aquí es con respecto al Padre. Dice, porque no menospreció quien el Padre, ni abominó quien el Padre, la aflicción del afligido del Mesías, ni de él del Mesías, escondió qué cosa, no hizo esto. No escondió su rostro, sino que cuando clamó, ¿quién? El Mesías. ¿Dónde? ¿En qué circunstancias? En la cruz. Le oyó. Miren, este pasaje es demoledor, es bomba atómica. Destruye la idea de lo que dicen algunos. Porque ¿qué afirman algunos? Que Cristo se hizo pecador. Un pecador feo, terrible, vil, sucio, inmundo, impuro, contaminado. Y el Padre lo menospreció, lo abominó, y de él escondió su rostro y no lo escuchó. ¡Bah! Y por eso él dijo, ¿y por qué me has desamparado, Dios mío? Fíjense, eso es lo que dicen algunos, es lo que afirman y enseñan algunos. Pero la Escritura, que es la fuente de toda verdad, la verdad divina revelada, nos enseña todo lo contrario. O sea, si ven el punto. Por un lado, esta gente religiosa, teólogos eruditos y lamentablemente algunos hermanos creen esto, dicen esto. No, él fue menospreciado, abominado. El Padre escondió su rostro y no lo escuchó cuando clamó. Pero el texto que dice, el texto dice todo lo contrario. No menospreció, no abominó la aflicción del afligido, que es el Mesías, ni de él que no, él no escondió su rostro, la del Padre a él. ¿Y qué hizo? Sino que cuando clamó el Mesías, cuando oró, él le escucha. Lo escuchó. Completamente distinto. O sea, completamente, totalmente distinto. El Padre oyó su oración y le concedió la victoria pasando de él la copa al vencer. ¿Qué venció? La muerte. La muerte.
Lo segundo y último que vamos a considerar en este día. Lo segundo y último. La victoria del Mesías. A pesar de las experiencias angustiantes y dolorosas que vivió el Mesías en la cruz, con su muerte se cumplió lo que estaba escrito de él, perdón, como el sacrificio por los pecados. En Isaías 53:10, en 1 Corintios 15:3 y en Hechos 13:29 se habla de esto, de lo que estaba escrito de él como el sacrificio, que él debía morir para hacer posible la expiación de pecados. Con su muerte se consumó o se realizó plena y perfectamente el plan divino. ¿Cuál? ¿Cuál? La redención por medio de la muerte de Cristo ya estaba disponible y al alcance de toda la humanidad. En la cruz dijo Cristo, consumado es. Estas palabras han llegado a ser conocidas. Se habla de ellas. Es la palabra griega, para cuando ustedes la escuchen, la palabra griega tetelestai. Tetelestai. Jesús dijo en la cruz, tetelestai, que significa consumado es. Padre, ya ha sido acabado todo, terminado todo, completado todo lo que yo debía hacer para la salvación de la humanidad. Dice Juan 19, capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Tetelestai. Tetelestai. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. De esta manera el Mesías trajo bendición a los hombres y alabanza al Padre por lo que ha hecho por medio de él. Fíjense, regresando al Salmo 22, encontramos estas tres verdades. En el Salmo 22, versículo 22. El Mesías trajo alabanza al Padre por medio de la iglesia universal, la iglesia que Cristo, la congregación de los santos que él iba a fundar. Dice el versículo 22 del Salmo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En el versículo 25 y 26 del Salmo 22 dice, de ti será mi alabanza, ¿dónde? En la congregación, en la eclesía, la kaal, la palabra hebrea kaal, la palabra griega eclesia o eclesía, de Cristo. Verso 26, alabarán a Jehová los que le buscan. ¿Vieron? Lo que trajo el Mesías. Por eso el triunfo de él, el triunfo en la cruz, el triunfo sobre la muerte trajo esto. En segundo lugar, adoración al Padre de parte de todos los gentiles, de los no judíos, de todo el mundo, porque él será el Rey de Reyes. Versículo 27, Salmo 22, verso 27. Noten con mucho cuidado, fíjate los detalles, Saulo, los detalles del texto. Hijo, dice el verso 27, se acordarán y se volverán a Jehová. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Todos los confines de la tierra, es decir, todas las familias de las naciones
adorarán delante de ti. Esto trajo el Mesías. Él hizo posible esto de parte de los gentiles. Verso 28, ¿y por qué harán eso los gentiles? ¿Por qué haremos esto? ¿Por qué vamos a alabar y a adorar al eterno Dios, único y verdadero? Porque Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Él es el rey. Y por último, versículo 30 y 31 del Salmo 22, la predicación, el anunciamiento, la proclamación de lo que el Padre ha hecho al dar perdón de pecados a los hombres por medio del Cristo crucificado y resucitado. Noten, hijo, otra vez los detalles del texto. Nota el verso 30 y 31 y dice, la posteridad le servirá. Esto será contado. Esto se va a contar, se va a proclamar, se va a decir. ¿De quién? Lo que se va a decir es de Él, de Jehová. Verso 31, vendrán y anunciarán su justicia, su salvación a pueblo no nacido aún. Nosotros anunciarán que Él hizo esto. Lo haremos también, proclamaremos la predicación, ¿sí? Llegaría el tiempo que desde los judíos en adelante hacia los gentiles, desde los apóstoles en adelante hacia los gentiles, se contará todo lo que Dios ha hecho, se anunciará todo lo que Él ha hecho. Gente que aún no ha nacido oirá estas cosas y nosotros las escuchamos. Nosotros llegamos, se nos contó, se nos anunció acerca de la justicia del Señor, es decir, de su salvación en Cristo, por el Cristo crucificado y resucitado. Por tanto, el Mesías, Rey e Hijo de Dios, fue victorioso sobre la maldad de los hombres malos y sobre la muerte injusta que le ocasionaron ellos. De hecho, su victoria y triunfo fue de tal trascendencia, efecto y alcance que trajo bendición a los hombres pecadores, el perdón de pecados y la vida eterna. El Salmo 22, Cecilia y hermanos, no es de tragedia, desgracia y fatalidad pecaminosa sobre el santísimo, purísimo e impecable Cristo, como algunos falsa y torcidamente quieren hacer creer. No, el Salmo no consiste en esto, sino que consiste en la victoria, en el triunfo y en la fidelidad del Padre a su Hijo. La victoria y el triunfo del Mesías y de la fidelidad del Padre a su Hijo. Hermanos, Jesús es el Cristo ¿qué? Victorioso. No olviden eso. No lo olviden. Grábenlo. Escríbanlo en su corazón, en su mente, en la mía, en mi corazón. Recuerden esta expresión que el Salmo nos enseña, en el cual concluye, ahí nos encamina, en eso deriva. Allí, a ello nos lleva a decir que Jesús es el Cristo victorioso y en Él siempre hay, ¿qué hay? Victoria. Reflexiones finales. Cristo, verdadero hombre, no solo experimentó la muerte de cruz y la soledad más densa por la no intervención del Padre para liberarle de tal suplicio. Cristo, verdadero Dios, también fue victorioso al vencer el mal y la muerte del sepulcro, trayéndole a los hombres salvación y vida eterna. Y además alabanza al Padre por parte de los pecadores redimidos. Bien dijo el Señor Jesús en una ocasión, que dijo
¿Qué dijo Ana Sofía? Lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Hermanos, Jesús, Cecilia, Él es, y con esto terminamos el Salmo 22. Él es el Salmo 22 encarnado. Jesús es el único que le da verdadero significado a este salmo. Si queremos saber qué es lo que enseña realmente este salmo, desde el verso 1 hasta el último, solo en Jesús podemos hallar el verdadero, único, auténtico, legítimo y perfecto significado. ¿Por qué? Porque este salmo no solo es Él, sino que habló de Él. Por tanto, continuemos, ángeles, creyendo. Continuemos, Nando, confirmando. Continuemos, Anita, hijos míos, consolidando, haciendo fuerte nuestra fe en Él. Y aquellos que nos vayan a ver este video, de este sermón, haciendo fuerte nuestra fe en Él en base a esta, escuchen, a esta evidencia y garantía divina. La evidencia de Dios y la garantía de Dios de que Él es en quien hemos creído y que obedecimos por medio del bautismo y ahora somos sus discípulos. Él es. Dios nos ha dado la evidencia y la garantía de que Él es su Hijo. Él es el Cristo, Él es el Salvador del mundo, quien sufrió y murió por nuestros pecados. Por tanto, y sobre la base de esta verdad y pensamiento y persuasión en nosotros, fundados en ello, persuadidos en ello, seamos motivados siempre, 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 siempre a tenerlo por digno. Él es digno y merecedor de nuestro fiel servicio y de nuestra reverente adoración. Padre, tu palabra